Un motor es la parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar el sistema, transformando algún tipo de energía, eléctrica, de combustibles fósiles, etc., en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. La mayoría de los mecanismos suelen utilizar varios tipos de motores que para algunos escogen ser la mejor opción para trabajar, así que presentamos los principales tipos de motores. Motor térmico. Un motor térmico es una máquina térmica que transforma calor en trabajo mecánico por medio del aprovechamiento del gradiente de temperatura entre una fuente de calor, foco caliente, y un sumidero de calor, foco frío. El calor se transfiere de la fuente al sumidero y, durante este proceso, algo del calor se convierte en trabajo por medio del aprovechamiento de las propiedades de un fluido de trabajo, usualmente un gas o el vapor de un líquido. Motor diésel. El motor diésel es un motor térmico que tiene combustión interna alternativa que se produce por el autoencendido del combustible debido a altas temperaturas derivadas de la compresión del aire en el interior del cilindro, según el principio del ciclo del diésel. Se diferencia del motor de gasolina en usar gasóleo como combustible. Ha sido uno de los más utilizados desde su creación. Motor Stirling. Un motor Stirling es un motor térmico operando por compresión y expansión cíclica de aire u otro gas, el llamado fluido de trabajo, a diferentes niveles de temperatura tales que se produce una conversión neta de energía calorífica a energía mecánica. O más específicamente, un motor térmico de ciclo cerrado regenerativo con un fluido gaseoso permanente, donde el ciclo cerrado es definido como un sistema termodinámico en el cual el fluido está permanentemente contenido en el sistema, y regenerativo describe el uso de un tipo específico de intercambio de calor y almacenamiento térmico, conocido como el regenerador. Esta inclusión de un regenerador es lo que diferencia a los motores Stirling de otros motores de ciclo cerrado. Motor eléctrico. El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, ya que pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores o dinamo. Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras o en automóviles híbridos realizan a menudo ambas tareas, si se diseñan adecuadamente. Mosquito Garaje. El Mosquito Garaje es un micromotor dos tiempos, fabricado desde el año 1940 por la firma italiana Garaje. Se aplican como fuerza impulsora auxiliar en bicicletas, mediante un mecanismo de tracción con un rodillo directo a la rueda trasera, bajo la caja de los pedales. Motores de corriente continua, o directa. Los motores eléctricos de corriente continua, como su propio nombre indica, trabajan con corriente continua y transforman la energía eléctrica en mecánica, generando un movimiento rotatorio mediante la acción que se genera del campo magnético. Motor en serie. En este tipo de motor eléctrico el inducido y el inductor están conectados en serie. Su voltaje es constante y el campo de excitación se incrementa con la carga ya que la corriente es la misma que de excitación. Se caracteriza por mantener una potencia constante a cualquier velocidad. Motor compound. Este motor eléctrico contiene dos bobinados inductores, uno colocado en serie y otro en derivación con el circuito, que son los que producen la excitación. Se emplean cuando se precisa una respuesta estable para un rango de velocidades amplio. Motor shunt. Por su parte, este dispositivo tiene su inductor conectado en paralelo con el circuito compuesto por los bobinados inducidos. Posee una elevada resistencia gracias a las características de sus bobinas y son los más idóneos cuando se requiere velocidad constante. Motor eléctrico sin escobillas. El popular motor Buseles no utiliza escobillas para efectuar la modificación de polaridad en el rotor. Son unos de los más comunes actualmente porque son rentables, ligeros y no precisan de mucho mantenimiento. Motor paso a paso. Este motor es capaz de transformar una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, es decir, progresa una serie de grados dependiendo de sus entradas de control. Destaca por su precisión. Servomotor. Este aparato tiene la habilidad de situarse en cualquier posición dentro de su rango de operación y permanecer estable en dicha posición.
Motor sin núcleo. Este dispositivo no posee núcleo, lo que posibilita mayores aceleraciones al aumentar su ligereza. Motores de corriente alterna. Los motores eléctricos de corriente eléctrica operan con corriente eléctrica gracias a las fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. Motor asíncrono. En este dispositivo la velocidad del campo magnético producida por el estator supera a la velocidad de giro del rotor. Los motores asíncronos o de inducción son un tipo de motor de corriente alterna en el que la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir torsión es inducida por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator. Por lo tanto, un motor de inducción no requiere una conmutación mecánica aparte de su misma excitación o para todo o parte de la energía transferida del estator al rotor, como en los motores universales, motores DC y motores grandes síncronos. El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor, que puede ser de dos tipos: de jaula de ardilla, bobinado, y un estator, en el que se encuentran las bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí centésimo vigésimo en el espacio. Motor síncrono. Los motores síncronos se caracterizan porque su velocidad del campo magnético del estator es igual a la velocidad de giro del rotor. Motor universal. Estos motores eléctricos son capaces de operar tanto en K como en CC. Disponen de un menor número de espiras en el inductor para no llenar magnéticamente su núcleo y reducir las pérdidas por corrientes de Foucault tipo histéresis, así como un mayor número de espiras en el inducido para equilibrar la merma del flujo por el menor número de espiras del inductor. Motor de combustión. Se denomina motor de combustión a un motor capaz de transformar en movimiento la energía proveniente de la combustión de sustancias adecuadas, denominadas combustibles. Cuando la combustión se produce dentro de un recinto cerrado, se denominan motores de combustión interna, normalmente utilizados en automóviles. También existen motores de combustión externa, en los cuales la combustión se realiza en una cámara exterior al motor llamada caldera, como las máquinas de vapor. Motor Wankel. El motor Wankel es un tipo de motor de combustión interna, inventado por Felix Wankel, que utiliza rotores en vez de los pistones de los motores alternativos. Motor de impulsión. Un motor de impulsión es un dispositivo mecánico empleado para cambiar la velocidad de rotación. Un motor de impulsión planetario es una versión a menor escala, que usa los rodamientos de esferas en un arreglo epicicloidal en lugar de engranajes dentados. Motor aeronáutico. Un motor aeronáutico o motor de aviación es aquel que se utiliza para la propulsión de aeronaves mediante la generación de una fuerza de empuje. Existen distintos tipos de motores de aviación, aunque se dividen en dos clases básicas: motores recíprocos, o de pistón, y de turbina de gas. Recientemente y gracias al desarrollo de la NASA y otras entidades, se ha comenzado también la producción de motores eléctricos para aeronaves que funcionen con energía solar fotovoltaica. Motor alternativo. Un motor alternativo, también a menudo conocido como motor de pistón, es un motor que utiliza el movimiento alternativo de uno o más pistones para convertir la presión en un fluido en trabajo, generalmente en forma de movimiento de rotación. La contraposición son las máquinas rotativas en que el movimiento de las piezas de la máquina ya es de rotación, como las turbinas o el motor Wankel. Motor hidráulico. Un motor hidráulico es un actuador mecánico que convierte presión hidráulica y flujo en un par de torsión y un desplazamiento angular, es decir, en una rotación o giro. Su funcionamiento es pues inverso al de las bombas hidráulicas, y es el equivalente rotatorio del cilindro hidráulico. Se emplean sobre todo porque entregan un par muy grande a velocidades de giro pequeñas en comparación con los motores eléctricos.